Desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Al fin de la noche, desde la ciudad de San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, orgullosamente Maya Televisión, haciendo la diferencia, con el liderazgo desde la costa norte de Honduras. Y como la costa es una fuente de empleo, la ciudad de San Pedro Sula, sus símbolos son engranajes. Y aquí está representado el obrero, el campesino, el profesional, la señora que simboliza las amas de casa. Aquí está el científico, aquí está el técnico, el académico y por supuesto están los profesionales del derecho. El abogado William Collins, creo que hemos ampliado y hemos dado una exposición sobre la industria de la maquila, las fábricas en la costa norte de Honduras. Pero, abogado, ¿por qué no le damos una visión a los otros trabajos en el gobierno? No es fácil demandar al gobierno de la República, pero también existen las municipalidades. Regularmente dicen que el caso contra el gobierno y las municipalidades es una pelea como de burro amarrado con tigre suelto. ¿Hasta dónde llega eso? Vámonos al trabajo en el campo, a la cuestión agrícola, a otros empleos en la pequeña y en la mediana industria y el comercio a nivel nacional. ¿Cuál es el referente que tenemos con respecto a este panorama en Honduras? Bueno, como la evolución en ciertas actividades, por ejemplo, usted ahora aquí no mira en Honduras zapaterías, sastrerías, eso ya no existe. Con la entrada de la ropa usada, de los zapatos usados, ¿verdad? Ya esas actividades ya no funcionan. Entonces toda esa gente que trabajaba de sastres, de zapateros, de modistas, ya no existen. Esa gente ha tenido que ver qué otras cosas hace. Y el problema es que no estamos, o nunca nos prepararon para fundar nuestro propio negocio, para ser emprendedores. Yo he visto gente que le pagan sus prestaciones, 10,000, 200,000 lempiras, en una empresa que trabajó, estuvo trabajando 30 años ahí, y con ese dinero no haya qué hacer, porque él estuvo trabajando 30 años en una empresa, haciendo lo mismo, y su mundo era esa empresa. Cuando le dan las prestaciones, y tiene una cantidad de dinero con el que puede emprender un negocio, una actividad, no sabe qué hacer, porque no nos preparan para emprender nosotros mismos. O sea, aquí se gradúa alguien en una profesión universitaria, lo que busca es un trabajito en una empresa o en el gobierno. El título está en la pared de adorno. Pero no dice voy a luchar yo solo en mi profesión para salir adelante. Es difícil. Uno como abogado, cuando se gradúa y pone en su oficina, no llega nadie. Los familiares para no pagarle, ¿verdad? Pero hay que hacer un esfuerzo, hay que luchar. Todo comienzo es difícil. Entonces, la gente que no tiene mucha educación no puede emprender. Tiene que buscar trabajo y si no se pone, pues ahí, ¿cuántos vendedores ambulantes hay ahí en esas calles, verdad? 6,000, 7,000, 8,000, que no sé cómo hacen para sobrevivir, ¿verdad? Es una situación difícil.
Y algo importante, las centrales obreras ya no funcionan. El sindicalismo aquí está Se terminó. colapsado, decaído. Se terminó. ¿Va? Todas las centrales obreras que están plegadas al gobierno de turno. Todas, sin ninguna excepción. Federaciones, confederaciones, sindicatos. Usted puede recordar antes los líderes sindicales cómo eran de beligerantes, ¿verdad? Y Influyentes, combativos. ¿verdad? Hoy no. Todos están plegados al gobierno. No defienden a nadie. Y ahí siguen 30, 40 años en esos puestos y no hay ninguna esperanza con ellos. Aquí los trabajadores es sálvese quien pueda. Porque las centrales obreras o los sindicatos brillan por su ausencia. Que es otra cosa que ha afectado a la clase trabajadora. Porque antes los sindicatos se imponían, hacían su fuerza por defender derechos o defender. ¿Usted cree que si existieran líderes como los que habían hace 30 años en el sindicato o en las centrales, hubieran metido ese decreto del trabajo por hora? Eso atenta contra los trabajadores. Trabajo pedaceado le llaman. Mire, y lo peor de eso es que el trabajador no adquiere estabilidad en el trabajo, porque vencido el contrato que le dan, lo pueden correr y sin nada. Entonces no hay estabilidad. No puede ir el trabajador a una tienda a que le fíen una bicicleta porque su trabajo no es estable. El trabajo por hora es por contratos por tiempo determinado. Se acabó el contrato, nos vemos. Entonces eso es atentatorio a la Constitución de la República, porque la Constitución establece en su artículo 129 la estabilidad laboral y ahora la gente no la tiene porque firman contratos por tiempo determinado de acuerdo a esa ley del trabajo por hora. Entonces la gente pasa en el aire, no sabe cuándo, si le van a renovar el contrato o no se lo van a renovar. Entonces pasan en incertidumbre, apegado al hambre, a la inseguridad. Pasa con incertidumbre en su empleo. Se anunció un ajuste al salario mínimo, pero en realidad eso no causó ninguna emoción. A un trabajador, a una trabajadora de la maquila, 400, 500 lempiras de aumento. De ahí pues los otros rubros, porque hay como unas 4 o 5 líneas. Prácticamente las negociaciones son a lo interno, entre amigos o familiares, allá entre vecinos, en otros departamentos. El caso de la agricultura, el caso de la minería, los servicios, digamos los hoteles, los restaurantes, el sector transporte. Allí pareciera que la legislación o la presencia del Estado no tiene ninguna injerencia, abogado William Collins. No llega, mire, qué difícil es producir los alimentos, producir maíz, producir frijoles, es difícil. Verduras. Y es la actividad menos pagada. La artesanía. La agricultura. Maestros de obra. La agricultura, los que producen el alimento de la población, es la menos pagada. El fruto de la tierra. Es sacrificado y no lo pagan. No lo pagan. Actividades en el transporte, por ejemplo. En el transporte. Arriesgan su vida y están mal pagados. Es difícil, o sea, y no hay salidas porque los gobiernos o el gobierno. Yo escuchaba al presidente en la toma de posesión decir que en este periodo iba a trabajar por los pobres porque los han tenido olvidados. Como que si él no participó en ese olvido. Como que no ha sido diputado, como que no fue presidente del Congreso. Él los ha tenido olvidados también. Ya estuvo 4 años. Entonces,
pero es retórica, ¿verdad? Los pobres ahí van a quedarse, ¿verdad? Porque no hay de qué forma poder solventar el problema del desempleo. Con esas leyes que hacen, con eso no arreglan nada. Con eso la gente medio come. La canasta básica anda por 16,000 empiras ahorita. Y el salario mínimo no llega a 10. Entonces la gente no tiene para vivir. Y la otra cuestión es el trabajo de ustedes, los profesionales del derecho, aprovechando, vienen las elecciones en el Colegio de Abogados, y también existen los comentarios e incluso los cuestionamientos para los laboristas, los abogados, con respecto a su tratamiento o a su relación, tanto con patrones como con el gobierno, igual que con los trabajadores, con los obreros. Sí, ¿verdad? Lo que pasa es que el Colegio de Abogados, ¿verdad? Siempre las directivas se acomodan al gobierno, ¿verdad? Cualquier cosa que... Bueno, imagínese usted que el Colegio de Abogados no tiene un estatuto como lo tienen los médicos, como lo tienen las enfermeras, ¿verdad? Como lo tienen los químicos farmacéuticos, y muchas otras actividades tienen su estatuto por el cual se rigen. Nosotros no tenemos estatuto. El arancel no es una ley. Es una ley interna entre nosotros, pero nadie, ningún particular está obligado a pagarme lo que dice el arancel, porque no es ley. Es una vergüenza, pero a un abogado que se jubila, ¿sabe cuánto es la jubilación? ¿Cuánto es la jubilación de un abogado jubilado? 5,000 empiras al mes. 5,000 empiras. Ni salario mínimo siquiera. Porque todo el pito se lo han robado. Y los que se robaron allá andan en la calle, queriendo volver al poder, a la directiva del colegio. Son sinvergüenzas. Son sinvergüenzas. Y si hay desesperanza en el mismo gremio de abogados, al interior del Colegio de Abogados, ¿cuál es la esperanza de la población? En este caso del trabajador, la trabajadora. Bueno, en el caso de nosotros, uno se recomienda con el servicio que le presta a la gente. Yo le doy a usted un buen servicio, usted me recomienda con otro, y esa cadena pues ahí va, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar bien, dar un buen servicio para que la gente nos aprecie, nos recomiende, y de esa manera pues poder tener más trabajo. Pero algunos se van por el lado equivocado, por el dinero fácil, y lo que ocurre es que los matan o tienen que andar con guardaespaldas, ¿verdad? Sí. Al cierre de esta comparecencia, abogado Colin, las recomendaciones para el gobierno, para el trabajador y para la empresa privada. Regularmente los despiden y ellos se van a dormir o se distraen, se ponen a pelear, a discutir, mientras hay un plazo para formalizar la denuncia, iniciar la gestión. Sí, mire, el gobierno, yo sé que ellos quieren mejorar el país porque le conviene a todo el mundo, pero en los puestos no ponen a gente que sabe, ponen amigos de ellos, ponen a correligionarios de ellos, ponen a familiares de ellos, que no saben, ni tampoco se asesoran con los que saben para que les ayuden a dar ideas, a resolver los problemas. Llegan solo a lucrarse, ¿verdad? Y a pasar el tiempo que van a estar ahí recibiendo su dinero y recibiendo las extras que les caen, ¿verdad? Pero el gobierno debería tener un grupo de personas especializadas en cada materia para que los asesoren. Hay una ley del Seguro Social que hicieron hace 2 años. Hace 2 años. Y ya la quieren reformar otra vez. O sea, no es de leyes.
es de personas. Conocen la denominada OIT y todo lo que pueda ocurrir. Y que el empresario, pues, que sea más humano, que entienda que se enriquece o que recibe fondos a través de esa producción. Que paguen buenos salarios. Sí. Entre mejor salario paga, la gente tiene más dinero para consumir las cosas que se producen. El abogado William Collins en la emisión del noticiario Al Fin de la Noche. Gracias por la atención. El tema laboral. Steven Flores, abordando a través de su arte lo que ha pasado con el expresidente de Guatemala, Álvaro Colón. Lo mandaron por lana y salió trasquilada. El mediador de aquí de Honduras ha sido capturado por corrupción. ¿Qué podría haber ofrecido como solución al país? Hasta pronto. 5, 4, 3. Al fin de la noche, desde la ciudad de San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, orgullosamente Maya Televisión, haciendo la diferencia, con el liderazgo desde la costa norte de Honduras. Y como la costa es una fuente de empleo, la ciudad de San Pedro Sula, sus símbolos son engranajes. Y aquí está representado. Al fin de la noche, el noticiario desde la ciudad de San Pedro Sula, en la costa norte de Honduras. La temática de hoy le interesa a los trabajadores, a las trabajadoras, en cualquier estamento del país. Pero hay unos que son más sacrificados por otros. También es de interés para los trabajadores. No le pueden dar la espalda al derecho. Y por supuesto, la autoridad, la que dirige, la que administra, la responsable de regular esta situación, el gobierno, las tres partes. Y enseguida está lo que ha mencionado nuestro invitado de hoy, el abogado William Collins, que son los usuarios, los consumidores, la comunidad, que es la generalidad del pueblo. Se podría decir que la industria de manufactura, la denominada maquila, ha resuelto la cuestión del desempleo en Honduras, pero ha creado un enorme problema de descomposición familiar, de hogar, de sociedad, y la otra es llenar los hospitales de gente con diferentes enfermedades. Todo un kit luego de salir de esas naves o de entrar a ellas. Mire, la maquila sí da empleo, y bastante. Le voy a poner un ejemplo. La Tela Railroad Company, para llegar a tener 10,000 trabajadores, se tardaron 45 años para tener 10,000 trabajadores. Cuando comenzó la maquila aquí, en un parque industrial de Choloma, en 2 semanas metieron 15,000 personas a trabajar. Para que tenga una idea cómo es el volumen de gente que las maquilas emplean. La Tela se tardó 45 años en tener 10,000 trabajadores. Un parque industrial en 2 semanas tenían 15,000 gente trabajando ahí. O sea, sí da trabajo, pero trae problemas sociales enormes. Choloma se llenó de gente con lo de las maquilas, pero ¿a dónde iba a comer? ¿A dónde iba a dormir? Los cuartitos de 3 metros por 3 metros valen un dineral. Colapso de los servicios básicos. No hay agua, servicios, o sea, sí trae trabajo, pero a la par trae
grandes problemas sociales, o el alcoholismo, drogadicción. Yo no sé ahora, pero antes de ir a Choloma un sábado, ahí no llegaba el diablo porque le daba miedo. Sí, es igual Choloma. Lo único que esto ahora está en diferentes partes del país, Pues especialmente sí, la zona Pablo norte, Villanueva, de la Lima, Cofradía, la Entonces, Lima, El Progreso. Trae alcoholismo, drogas, ¿verdad? Prostitución. Entonces, el Estado, sí, viene la máquina, pero a la par tiene que ver cómo evita que ocurran esos otros problemas sociales que ahí están a la vista de todo el mundo. Entonces, parece que la medicina es peor que la enfermedad, ¿verdad? Porque trae dos problemas sociales que son devastadores para los pueblos, para las comunidades. Gente que se viene de las aldeas de Santa Bárbara a trabajar acá, ¿verdad? Sin conocer las ciudades, sin conocer, ¿verdad? La gente sufre. La maquila ha absorbido prácticamente la mano de obra que tenía la agricultura. Hay crisis en los cortadores de café, en los sembradores de granos básicos, de tubérculos, verduras. Es lo que sucedió. Y es más, hasta el mismo desempeño de las personas que hacían labores domésticas, hoy es bastante difícil encontrarlos. Ya no las encuentra. Es lo que sucedió en la gran revolución industrial en Inglaterra. Cuando la cuestión empezó con las maquinarias a funcionar, toda la gente del campo se vino para las ciudades, por el boom de la industria. Igual aquí, ¿verdad? De los pueblos se vinieron para acá, pero vienen a sufrir, porque lo que les pagan, se les va a pagar un cuartito en la comida, ¿verdad? O sea, no es equitativo el salario con los costos de la vida que tienen acá. Y más los problemas sociales que acarrea, pues, ¿verdad? Jóvenes embarazadas, ¿verdad? Jóvenes alcohólicas. Y las enfermedades, abogado William Collins. Además, enfermedades y mal, de la piel, de la vista, los huesos. De salud. Claro, en las maquilas. Cáncer. En las maquilas sí les dan protección, ¿verdad? Que usen mascarillas, algunos usan. Pero la cultura del trabajador, de la obrera, del obrero. No la usan. Esa es otra situación. No la usan, y entonces. Los sistemas de audición, porque solo es cuestión de imaginarse y de informarse, digamos, 1000 máquinas sonando a la vez. Sí, es metal contra metal. Sí, los decibeles que se escuchen ahí son altísimos y repetitivos, ¿verdad? Repetitivos. Entonces afectan la salud y no hay un buen sistema de hospitales, de clínicas para atenderlos. Abogado, esto es la maquila. La diferencia es que la transnacional, United Fruit Company con la Tela Rice Company, las otras subsidiarias, ellos conformaban prácticamente una comunidad donde integraban los servicios básicos partiendo de la vivienda. Entonces la familia se integraba y estaba en el propio centro de trabajo. Sí, pero todo eso lo ha quitado. Ya la Tela ya no tiene fincas. Pero es la diferencia con la maquila y otras industrias que no tienen esto. Sí, pero es que estos que quieren hacer un plan de vivienda para los empleados de la maquila. Primero resuelvan el problema de la salud, que es más importante. Y después hacerle un plan de vivienda, pero la gente ahí se enferma y no tiene dónde ir. Un centro de salud no lo van a atender. En Choloma no hay hospitales públicos. Entonces, la gente sufre por eso. La información que ha circulado es que el diputado Economo metió un proyecto de ley para que se construya un hospital regional en Choloma, y están hablando de una partida del presupuesto general de la República de 90 millones de lempiras. Lo que me extraña y no he escuchado es la contraparte de la empresa privada, especialmente la manufactura, porque no solamente se trata de tramitar el terreno, digamos, con la municipalidad de Choloma o la municipalidad de Puerto Cortés, sino se trata también de la colaboración de los otros municipios que hacen la mancomunidad,
porque en realidad muchas personas van de San Pedro Sula o salen de Villanueva, salen de La Lima, del Progreso, o vienen de Puerto Cortés, de Omoa, a trabajar, digamos, a la zona, a la comunidad de manufactura de Choloma. ¿Cuántas son las aportaciones que van a hacer en materia económica? Porque al hospital hay que dotarlo de equipos y que sea completo. La otra cuestión es la farmacia, las bodegas de medicamentos y luego pues las especialidades, que tengan personal médico, los profesionales de la medicina, las enfermeras, las auxiliares de enfermería y por supuesto los técnicos de salud. No hablamos de este tipo de cosas, pero no basta con un hospital en Choloma, de acuerdo al panorama que hemos conocido, que seguimos conociendo en el país con respecto a la sanidad, a la salud de los trabajadores y las trabajadoras de la maquila, de la industria de la maquila. También haría falta otro hospital regional y de carácter público que sea muy bien dotado, muy bien organizado en la ciudad de La Lima o bien en la ciudad del Progreso Lloro. Y luego está la parte denominada el cono sur del departamento de Cortés, que sería entre Villanueva, Nueva Pimienta, Potreríos, la zona de San Antonio de Cortés, San Francisco de Yohoa, Santa Cruz y si es posible de Comayagua. Esto no lo hemos escuchado, abogado William Collins, con respecto a esta última información que ha trascendido, en el sentido pues que sí se va a adoptar de un hospital regional en Choloma. Sí, porque igual en Villanueva hay grandes maquilas y llega gente de todos esos pueblos que usted dice a trabajar todos los días, ¿verdad? Y en la tarde van de vuelta para sus casas, ¿verdad? Entonces sí necesitan que haya un hospital funcional en Villanueva para que le dé atención a esa gente que viene a trabajar en todos esos pueblos, ¿verdad? El hospital de Santa Bárbara, porque ahora lo que es la zona de Naco, Cofradía, la vía de Cofradía, también tiene bastante Sí, mano de obra. Bastantes zonas libres ahí, donde hay mucho empleo, pero como le digo, esta gente está desprotegida, ¿verdad? El salario que ganan no les ajusta para suplir todas sus necesidades. El Estado y las mismas maquilas deben colaborar para fundar estos hospitales, ¿verdad?, regionales, que den atención a esas personas. Ellos dicen que hacen los dueños de la maquila, porque tenemos que identificar a dos planos: los dueños de la nave, el edificio, que son regularmente empresarios, comerciantes de las ciudades, en el caso de San Pedro Sula, y están los otros que son los que operan la industria, y está la otra parte que es la transnacional, digamos las marcas de deportes, los productos para cuestiones eléctricas o dotación o equipamiento de vehículos, de maquinaria. Esos están en Europa, en Norteamérica, en Sudamérica, incluso en Asia. Y la otra cuestión es que esta industria no es criolla, no es hondureña. Esto no es de aquí de Honduras, sino que son extranjeros que están, como quien dice, operando este rubro aquí en el país. Es que lo que ocurre es esto, mire. Antes, digamos, las fábricas de ropa deportiva, digamos Adidas, Nike, digamos las Adidas, eso es una fábrica alemana. Y todos los productos que ellos hacían, pelotas, uniformes, zapatos, los hacían en Alemania, con mano de obra cara. Entonces ellos se dieron cuenta, los dueños de la fábrica se dieron cuenta que el negocio no es fabricar las cosas, el negocio es comercializar las cosas. Entonces sacaron de esos países las fábricas y las trajeron para acá, para la India, para América del Sur, a fabricar los uniformes, las pelotas, los tenis, los tacos, con mano de obra barata, usando los materiales iguales a los que usaban en esos países, solo que quien las costura ya les cobra menos. Entonces aquí los dueños de estas cosas están en Europa, están en Estados Unidos, porque están comercializando lo que estos países producen a una mano de obra más barata. La calidad del producto es el mismo, porque usan los mismos materiales, el mismo hilo, los mismos botones, todo igual. El mismo control de calidad. Todo. Ellos aquí tienen
supervisores de calidad que controlan que todo el producto que se exporta vaya en óptimas condiciones. Los arneses. No, por ejemplo, en Cortés había una fábrica que hacía los uniformes de la NBA. Ahí los hacían. Y los mandaban para Estados Unidos y allá jugaban con esos uniformes. Los mismos uniformes, solo que hechos por mano de obra barata. En las maquilas de Honduras o las maquilas de Ecuador, de todas las partes de aquí de América o de Pakistán. Usted ve una pelota Adidas ahí hecha en Pakistán o hecha en cualquier otro país de los países pobres de las regiones donde les cobran menos por la mano de obra. Es la famosa guerra de las marcas. Que una sola compañía es dueña de todas las marcas. Claro. Los holding. Sí. Así funciona. Y tal vez la misma compañía no se da cuenta las condiciones infrahumanas de esclavitud y de explotación que se dan en los países donde realmente se genera la producción y la fabricación. Ese es otro tema que a veces vienen sindicalistas estadounidenses a estos países a ver cómo están trabajando aquí estas personas, bajo qué condiciones. Y entonces, porque ellos quieren que las fábricas vuelvan allá, entonces les arman juicios por tener un maltrato a esta gente de aquí y evitan que la gente allá consuma los productos hechos en estos países donde están explotando a la gente. Pero lo que ellos quieren es llevarse otra vez las fábricas para allá. O sea, evitar que sigan produciendo aquí para que las fábricas vuelvan a Estados Unidos o vuelvan a Europa, porque hay gente que trabajaba en estas fábricas y se quedó sin empleo. Suena un poco desleal. No, sí, este es leal. Incluso. Pero ellos lo que quieren es que las fábricas regresen allá con el pretexto de que aquí están explotando a la gente. Por eso es que ahora ya no se permite que trabajen personas menores de 17 años en las maquilas, porque venían y decían que aquí estaban trabajando niños en las maquilas, que es prohibido, que lo estaban explotando. Entonces, para que la gente de Estados Unidos no comprara esos productos y obligara a las fábricas a que volvieran allá. Abogado, en este momento, si estuviera haciendo una exposición un psicólogo, un psiquiatra, un trabajador social, un sociólogo, nos explicaría las dimensiones prácticamente criminales con que se dirige hacia los trabajadores y trabajadoras de Honduras, digamos, sistemas tan terribles como el 4x4. Miren, el 4x4 se lo voy a explicar de una manera sencilla. Imagínese usted que usted tiene un taxi. Dueño, usted tiene un taxi. Usted lo maneja en el día 12 horas y se lo da a su otro amigo para que aquel lo maneje las otras 12 horas de noche. Entonces el taxi nunca se para. Las mujeres que trabajan en el sistema 4x4 rápido envejecen, porque, y más que todo la mujer, porque la mujer trabaja 11 horas cada día, trabaja 4 días, 11 horas, hace 44 horas, que son las que trabajan en la semana. Entonces comprimen el trabajo de 5 días y medio, lo comprimen en 4 días. Pero ¿qué ocurre? Esta mujer, cuando sale de trabajar, aunque sea tarde, viene a ver a sus hijos, viene a ver si ya comieron, a prepararlos para la escuela, para el día siguiente. Y se acuesta tarde, no descansa, y después tiene que madrugar porque el carro que la transporta pasa a las 5 de la mañana por donde ella para llevar al trabajo. O sea,
Y también que durante los otros 4 días o 3 días que le dan para descansar, supuestamente, no descansa. Está en su casa lavando, planchando, cocinando. O sea, es un esfuerzo enorme. Y, como le digo, esas mujeres rápido envejecen. Y también rápido se enferman. Una explotación completamente demoledora, y por eso hay que comprender, entender y a veces incluso apoyar sin condiciones a los organismos que defienden y que luchan por los derechos de las mujeres. Porque en realidad, si se educa a un individuo, decía el pensador, a un hombre se estará educando a un individuo. Pero si se protege, si se educa a una mujer, el beneficio estará llegando a la familia, a un grupo familiar y por supuesto a toda la sociedad. Hoy se encuentra en la exposición del noticiario Al Fin de la Noche el reconocido abogado laborista William Collin Rodríguez desde la ciudad de San Pedro Sula a través de Maya Televisión. Al fin de la noche, desde la ciudad de San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, orgullosamente Maya Televisión, haciendo la diferencia, con el liderazgo desde la costa norte de Honduras. Y como la costa es una fuente de empleo, la ciudad de San Pedro Sula, sus símbolos son engranajes. Y aquí está representado el obrero, el campesino, el profesional, la señora que simboliza las amas de casa. Aquí está el científico, aquí está el técnico, el académico y por supuesto están los profesionales del derecho. El abogado William Collin, creo que hemos ampliado y hemos dado una exposición sobre la industria de la maquila, las fábricas en la costa norte de Honduras. Pero, abogado, ¿por qué no le damos una visión a los otros trabajos en el gobierno? No es fácil demandar al gobierno de la República, pero también existen las municipalidades. Regularmente dicen que el caso contra el gobierno y las municipalidades es una pelea como de burro amarrado con tigre suelto. ¿Hasta dónde llega eso? Vámonos al trabajo en el campo, a la cuestión agrícola, a otros empleos en la pequeña y en la mediana industria y el comercio a nivel nacional. ¿Cuál es el referente que tenemos con respecto a este panorama en Honduras? Bueno, como la evolución en ciertas actividades, por ejemplo, usted ahora aquí no mira en Honduras zapaterías, sastrerías. Eso ya no existe. Con la entrada de la ropa usada, de los zapatos usados, ¿verdad? Ya esas actividades ya no funcionan. Entonces toda esa gente que trabajaba de sastres, de zapateros, de modistas, ya no existen. Esa gente ha tenido que ver qué otras cosas hace. Y el problema es que no estamos, o nunca nos prepararon para fundar nuestro propio negocio, para ser emprendedores. Yo he visto gente que le pagan sus prestaciones, 10,000, 200,000 lempiras, en una empresa que trabajó, estuvo trabajando 30 años ahí, y con ese dinero no haya qué hacer. Porque él estuvo trabajando 30 años en una empresa, haciendo lo mismo, y su mundo era esa empresa. Cuando le dan las prestaciones,
y tiene una cantidad de dinero con el que puede emprender un negocio, una actividad, no sabe qué hacer, porque no nos preparan para emprender nosotros mismos. O sea, aquí se gradúa alguien en una profesión universitaria, lo que busca es un trabajito en una empresa o en el gobierno. El título está en la pared de adorno. Pero no dice voy a luchar yo solo en mi profesión para salir adelante. Es difícil. Uno como abogado, cuando se gradúa y pone en su oficina, no llega nadie. Los familiares para no pagarle, ¿verdad? Pero hay que hacer un esfuerzo, hay que luchar. Todo comienzo es difícil. Entonces, la gente que no tiene mucha educación no puede emprender. Tiene que buscar trabajo y si no se pone, pues ahí, ¿cuántos vendedores ambulantes hay ahí en esas calles, verdad? 6,000, 7,000, 8,000, que no sé cómo hacen para sobrevivir, ¿verdad? Es una situación difícil. Y algo importante, las centrales obreras ya no funcionan. El sindicalismo aquí está Se terminó. colapsado, decaído. Se terminó. ¿Va? Todas las centrales obreras están plegadas al gobierno de turno. Todas, sin ninguna excepción. Federaciones, confederaciones, sindicatos. Usted puede recordar antes los líderes sindicales cómo eran de beligerantes, ¿verdad? Y influyentes. combativos. Hoy no. Todos están plegados al gobierno. No defienden a nadie. Y ahí siguen 30, 40 años en esos puestos y no hay ninguna esperanza con ellos. Aquí los trabajadores es sálvese quien pueda. Porque las centrales obreras o los sindicatos brillan por su ausencia. Que es otra cosa que ha afectado a la clase trabajadora. Porque antes los sindicatos se imponían, hacían su fuerza por defender derechos o defender. ¿Usted cree que si existieran líderes como los que habían hace 30 años en el sindicato o en las centrales, hubieran metido ese decreto del trabajo por hora? Eso atenta contra los trabajadores. Trabajo pedaceado le llaman. Mire, y lo peor de eso es que el trabajador no adquiere estabilidad en el trabajo, porque vencido el contrato que le dan, lo pueden correr y sin nada. Entonces no hay estabilidad. No puede ir el trabajador a una tienda a que le fíen una bicicleta, porque su trabajo no es estable. El trabajo por hora es por contratos, por tiempo determinado. Se acabó el contrato, nos vemos. Entonces eso es atentatorio a la Constitución de la República, porque la Constitución establece en su artículo 129 la estabilidad laboral, y ahora la gente no la tiene, porque firman contratos por tiempo determinado, de acuerdo a esa ley del trabajo por hora. Entonces la gente pasa en el aire, no sabe cuándo, si le van a renovar el contrato o no se lo van a renovar. Entonces pasan en incertidumbre, apegado al hambre, a la inseguridad. Pasa con incertidumbre en su empleo. Se anunció un ajuste al salario mínimo, pero en realidad eso no causó ninguna emoción. A un trabajador, a una trabajadora de la maquila, 400, 500 lempiras de aumento. De ahí pues los otros rubros, porque hay como unas 4 o 5 líneas. Prácticamente las negociaciones son a lo interno, entre amigos o familiares, allá entre vecinos, en otros departamentos. El caso de la agricultura, el caso de la minería, los servicios, digamos los hoteles, los restaurantes, el sector transporte. Allí pareciera que la legislación o la presencia del Estado no tiene ninguna
injerencia, abogado William Collins. No llega, mire, qué difícil es producir los alimentos, producir maíz, producir frijoles, es difícil. Verduras. Y es la actividad menos pagada. La artesanía. La agricultura. Maestros de obra. La agricultura, los que producen el alimento de la población, es la menos pagada. El fruto de la tierra. Es sacrificado y no lo pagan. No lo pagan. Actividades en el transporte, por ejemplo. En el transporte. Arriesgan su vida y están mal pagados. Es difícil, o sea, y no hay salidas porque los gobiernos o el gobierno, yo escuchaba al presidente en la toma de posesión decir que en este periodo iba a trabajar por los pobres porque los han tenido olvidados, como que si él no participó en ese olvido. Como que no ha sido diputado, como que no fue presidente del Congreso. Él los ha tenido olvidados también. Ya estuvo 4 años. Entonces, pero es retórica, ¿verdad? Los pobres ahí van a quedarse, ¿verdad? Porque no hay de qué forma poder solventar el problema del desempleo. Con esas leyes que hacen, con eso no arreglan nada. Con eso la gente medio come. La canasta básica anda por 16,000 empiras ahorita. Y los salarios mínimos no llega a 10. Entonces la gente no tiene para vivir. Y la otra cuestión es el trabajo de ustedes, los profesionales del derecho, aprovechando, vienen las elecciones en el Colegio de Abogados, y también existen los comentarios e incluso los cuestionamientos para los laboristas, los abogados, con respecto a su tratamiento o a su relación, tanto con patrones como con el gobierno, igual que con los trabajadores, con los obreros. Sí, ¿verdad? Lo que pasa es que el Colegio de Abogados, ¿verdad? Siempre las directivas se acomodan al gobierno, ¿verdad? Cualquier cosa bueno, imagínese usted que el Colegio de Abogados no tiene un estatuto como lo tienen los médicos, como lo tienen las enfermeras, ¿verdad? Como lo tienen los químicos farmacéuticos, y muchas otras actividades tienen su estatuto por el cual se rigen. Nosotros no tenemos estatuto. El arancel no es una ley. Es una ley interna entre nosotros, pero ningún particular está obligado a pagarme lo que dice el arancel, porque no es ley. Es una vergüenza, pero a un abogado que se jubila, ¿sabe cuánto es la jubilación? ¿Cuánto es la jubilación de un abogado jubilado? 5,000 empiras al mes. 5,000 empiras. Ni salario mínimo siquiera. Porque todo el pito se lo han robado. Y los que se robaron allá andan en la calle, queriendo volver al poder, a la directiva del colegio. Son sinvergüenzas. Son sinvergüenzas. Y si hay desesperanza en el mismo gremio de abogados, al interior del Colegio de Abogados, ¿cuál es la esperanza de la población? En este caso del trabajador, la trabajadora. Bueno, en el caso de nosotros, uno se recomienda con el servicio que le presta a la gente. Yo le doy a usted un buen servicio, usted me recomienda con otro, y esa cadena pues ahí va, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar bien, dar un buen servicio para que la gente nos aprecie, nos recomiende, y de esa manera pues poder tener más trabajo. Pero algunos se van por el lado equivocado, por el dinero fácil, y lo que ocurre es que los matan o tienen que andar con guardaespaldas, ¿verdad? Sí. Al cierre de esta comparecencia, abogado Collins,
las recomendaciones para el gobierno, para el trabajador y para la empresa privada. Regularmente los despiden y ellos se van a dormir o se distraen, se ponen a pelear, a discutir, mientras hay un plazo para formalizar la denuncia, iniciar la gestión. Sí, mire, el gobierno, yo sé que ellos quieren mejorar el país porque le conviene a todo el mundo, pero en los puestos no ponen a gente que sabe, ponen amigos de ellos, ponen a correligionarios de ellos, ponen a familiares de ellos, que no saben, ni tampoco se asesoran con los que saben para que les ayuden a dar ideas, a resolver los problemas. Llegan solo a lucrarse, ¿verdad? Y a pasar el tiempo que van a estar ahí, recibiendo su dinero y recibiendo las extras que les caen, ¿verdad? Pero el gobierno debería tener un grupo de personas especializadas en cada materia para que los asesoren. Hay una ley del Seguro Social que hicieron hace 2 años, y ahora quieren reformar otra vez. O sea, no es de leyes, es de personas. Conocen la denominada OIT y todo lo que pueda ocurrir. Y que el empresario, pues, que sea más humano, que entienda que se enriquece o que recibe fondos a través de esa producción. Que paguen buenos salarios. Sí. Entre mejor salario paga, la gente tiene más dinero para consumir las cosas que se producen. El abogado William Collins en la emisión del noticiario Al Fin de la Noche. Gracias por la atención. El tema laboral. Steven Flores, abordando a través de su arte lo que ha pasado con el expresidente de Guatemala, Álvaro Colón. Lo mandaron por lana y salió trasquilada. El mediador de aquí de Honduras ha sido capturado por corrupción. ¿Qué podría haber ofrecido como solución al país? Hasta pronto. Un saludo a toda la audiencia de Maya Televisión a través de este noticiario Al Fin de la Noche, con las noticias desde la costa norte de Honduras a través de este canal. Las informaciones: excluido 2.500 universitarios en el primer periodo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Unos 2.500 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras quedaron fuera este primer periodo de clases debido a que no realizaron el pago de matrícula dentro del tiempo que se había estipulado. La titular de la Dirección de Ingreso y Permanencia y Promoción DIP, Suyapa Rivera, informó que el pasado domingo cerró el proceso de adiciones y cancelaciones para este primer periodo que incluía a 95.000 estudiantes. Sin embargo, el cierre del proceso, 2.500 alumnos no realizaron el pago correspondiente, que es un requisito obligatorio de ingreso. Aquellos que no lo realizaron por determinado motivo ya están notificados que deberían hacerlo hasta esa fecha y se procedió a quitarles las clases inscritas, señaló Rivera. En otras informaciones en el ámbito político, Reinaldo Sánchez, captura de Álvaro Colón no debe retrasar el diálogo en Honduras. Ante la detención del exmandatario guatemalteco, el titular de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, CEDIS, Reinaldo Sánchez, dijo que no debería de retrasar los trabajos del gobierno de Honduras con la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad, MASI. En ese sentido, Sánchez manifestó que esperan la decisión que tome el secretario de la OEA, Luis Almagro, en cuanto a la designación de otro representante. El diálogo no debería retrasarse. Lo peor que nos puede pasar es quedarnos en nuestra dinámica dependiendo de las personas. El país tiene que seguir adelante, manifestó Reinaldo Sánchez después de la captura al expresidente de la República de Guatemala. En otras informaciones, a través del noticiario Al Fin
de la noche por Maya Televisión. Más de 100 trabajadores de Oxfam y Save the Children fueron acusados de abusos sexuales. Esto en la noticia internacional. Más de 120 trabajadores de organizaciones no gubernamentales británicas fueron acusados de abuso sexual el año anterior, según reveló días atrás el diario The Sunday Times, quien destapó que cooperantes de Oxfam contrataron a prostitutas en Haití tras el terremoto del 2010. Según las cifras publicadas por el periódico Oxfam registró 87 casos el año pasado. Save the Children, 31, de los cuales 10 fueron puestos en conocimiento de la policía y las autoridades civiles. Estas fueron las informaciones a través del noticiario Al Fin de la Noche por Maya Televisión. Le llevó a ustedes Iván Flores. Al fin de la noche, con el periodista Arnulfo Aguilar, la comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.